Bienvenidos a esta nueva sesión de los cursos Hábitos Saludables, Cómo Vivir Más y Mejor, que promueve CEOMA, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, con la colaboración y la subvención de Imserso. Hoy vamos a hablar de alimentación saludable, y tenemos con nosotros a don Primitivo Ramos, que es el secretario general de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, experto en el tema, y que nos va a dar unos consejos que nos van a ayudar a todos a vivir más y mejor, porque todos queremos vivir más, sobre todo si vivimos mejor. ¿Es así? Sí. Bienvenido. Así es. Buenos días. Como estamos diciendo, pues hablamos de lo que es dieta saludable, una alimentación saludable. Y esto no tiene otro objetivo más que mejorar nuestra calidad de vida. La duda siempre viene, pues, de que si a determinada edad tiene algún sentido comenzar a llevar a cabo y realizar una dieta saludable, la cual supone determinados cambios con respecto a la dieta que habitualmente podamos estar llevando, sin que se tenga una evidencia clara de que esto pudiese o no ejercer algún efecto positivo sobre nuestra salud. Pues yo creo que a lo largo de esta mañana vamos a ver que indudablemente cualquier cambio que podamos hacer en nuestra dieta y que adquiera las condiciones de lo que es una dieta, una alimentación saludable, ejercerá su efecto siempre y cuando la persona tenga una expectativa de vida suficientemente como para que esta dieta plasme, digamos, esos efectos beneficiosos. Y cuando hablamos de ello, hablamos de que siempre y cuando esta persona tenga una expectativa superior a 1 año y medio o 2 de vida. Hasta el punto que todo esto no ha hecho más que generar una honda preocupación en la sociedad actual, y todo el mundo de una forma apresurada pues nos hemos puesto a buscar la dieta ideal. Y en este sentido probablemente tengamos que centrar y definir que no existe una dieta ideal individualmente considerada. Al mismo tiempo que tenemos que decir que no existe tampoco ningún alimento ideal y completo con el que nos podamos alimentar de una forma exclusiva, olvidándonos de los demás. Esto es así porque ningún alimento aporta todos los nutrientes que nuestro organismo necesita para su funcionamiento. Tan solo la leche en los primeros meses de nuestra vida pudiese llegar a considerarse como un alimento completo. Pero si queremos hablar de aproximarnos a ese concepto de dieta saludable o de dieta ideal, que hemos dicho que no existe, dieta óptima, la mejor dieta que podamos llevar a partir de la edad adulta o las personas mayores, ¿de qué estaríamos hablando? Pues sencillamente estaríamos hablando de una alimentación que nos permita mantener un estado de salud adecuado y que al mismo tiempo logre satisfacer las necesidades que nuestro organismo tiene para poder llevar a cabo todas las actividades en las que diariamente se ve implicado, y todo ello manteniendo un control del peso más o menos estable. Pero claro, cuando a cualquier persona adulta nos hablan de llevar una dieta ideal, llevar una dieta, una alimentación saludable, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que la alimentación en las personas adultas y en las personas mayores es un proceso muy complejo, tan complejo como que tiene influencias de índole social y cultural, de índole nutricional y, cómo no, tiene incluso efectos terapéuticos. De índole social y cultural, pues a todos se nos resultará fácil entender el placer que nos produce comer, incluso saber que la comida, en torno a la comida, se desarrollan una multitud de actos sociales y relacionales. Nosotros nos relacionamos en familia comiendo, quedamos con amigos para comer. Además, este proceso tan complejo como es el de la alimentación y el de llevar una determinada dieta, está sujeto a determinadas costumbres, algunas de ellas arraigadas en nuestra infancia, costumbres ancestrales, seguimientos de generaciones, de familias en familias que se han ido transmitiendo, con una serie de influencias geográficas del lugar donde cada uno hemos nacido. Esto hace pues que en Andalucía exista el gazpacho andaluz y que en Extremadura exista el gazpacho extremeño.
y el cocido madrileño, ¿cómo no? Es decir, cada región tiene sus propios platos típicos y costumbres de cómo prepararlos y están sujetos a unas tradiciones, incluso tiene influencias de índole religioso, ya que sabemos que la dieta pues, está sujeta, digamos, a una serie de condicionantes, como no, la dieta de vigilia, el ramadán, es decir, el proceso de la alimentación es un proceso muy complejo. Y decíamos que además tiene un componente de índole social y un componente de índole nutricional. Un componente de índole nutricional porque a través de la alimentación, lógicamente, va a ser a través del proceso en el que nosotros ingiramos la energía y nutrientes, tanto macronutrientes como micronutrientes, que le son necesarios al organismo para su subsistencia y para su desarrollo óptimo de salud y mantener sus funciones vitales con una calidad de vida aceptable. Y por último, hablábamos de otra acepción de la dieta o de la alimentación, y era su posible efecto terapéutico. ¿A quién se le escapa que hay dietas terapéuticas para determinados problemas de salud? Por ejemplo, dietas pues, para mejorar la diabetes, ¿no? Dietas controladas en hidratos de carbono simple. Y también hay dietas para mejorar carencias nutricionales, ¿no? Dietas a través de suplementos nutricionales. En definitiva, cuando hablamos de la dieta y de la alimentación, tenemos que tener en cuenta que nos enfrentamos ante un proceso muy complejo. Tan complejo como que hablar de alimentación saludable en los mayores viene condicionado fundamentalmente por dos grandes premisas. Uno es el comportamiento alimentario de las propias personas mayores y otro son los cambios que el envejecimiento nos va a ir, digamos, introduciendo en nuestros organismos, tanto en el plano fisiológico, por el mero hecho de envejecer, como en el plano patológico. Es decir, nosotros a medida que vamos envejeciendo, a medida que pasa el tiempo, no solo nos van cambiando nuestros diferentes órganos y sistemas, sino que además se nos van añadiendo que en algunos casos se nos adicionan determinados problemas de salud que hacen que este organismo sea menos eficiente. Esto, si lo empezamos a analizar y nos damos cuenta del comportamiento alimentario, pues el comportamiento alimentario de las personas adultas y de las personas mayores es muy complejo. Es tan complejo como que resulta muy difícil satisfacer sus apetencias culinarias y gastronómicas, fruto de esos gustos, como hemos dicho, enraizados desde tiempos ancestrales, ¿no? El comportamiento alimentario hace que las personas mayores sobrevaloren la alimentación y la dieta, hasta el punto que cuando ingresamos en un hospital o en un centro institucional, cuando asistimos a una comida en un centro de restauración colectiva, la dieta suele ser una de las principales fuentes de insatisfacción de estas personas. Y además, no solo es que sea una fuente de insatisfacción, sino que es muy difícil de corregir. Es que las personas, a medida que vamos entrando en edad, nos hacemos muy resistentes a introducir cambios en ese tipo de dieta, ese tipo de alimentación, en el menú que habitualmente llevamos a cabo. Y esto debe ser algo que los que nos dedicamos a la atención a las personas mayores y los que se dedican a la endocrinología y la nutrición tengamos en cuenta. Y es que los cambios nutricionales que debamos introducir no han de ser bruscos y en cortos espacios de tiempo. Nosotros nos debemos trazar objetivos nutricionales intermedios antes de tratar de llegar a esos objetivos nutricionales finales, ya que si no estaremos abocados al fracaso por un intento de alcanzarlos en corto espacio de tiempo. Pero fijémonos que el comportamiento alimentario en los adultos y en los mayores, hasta qué punto llega que el concepto de dieta saludable, que en cualquier otra edad encierra en sí un significado altamente positivo y beneficioso, cuando una persona adulta, y me refiero a adulto por encima de los 50-55 años, o a una persona mayor, por encima de los 60 o 65, cuando hablamos de dieta saludable, prácticamente tiene un significado negativo, que viene a rozar lo que es el régimen dietético o el régimen terapéutico. Lo asimila como a la comida de régimen. Cuando le hablamos de dieta saludable, ellos están viendo, comida de régimen. Y no es así. Tanto les ocurre este fenómeno que cada vez que le hablamos de dieta saludable, en ellos no
hay otra reacción más que el rechazo sistemático a la misma. Por ello, insistir que cuando nos queramos trazar objetivos nutricionales debemos ser muy cabales, muy precavidos, muy pacientes, muy juiciosos y introducir estos hábitos de una forma pausada y sin prisas. Hablábamos del comportamiento alimentario, pero luego decíamos que también la alimentación se veía condicionada por el propio paso de los años, por el envejecer, porque envejecer a partir de los 40 todo empezamos a envejecer. Comienza nuestra involución, hemos alcanzado el culmen de desarrollo y empezamos a involucionar. Pues bien, fijémonos cómo está condicionada la alimentación en las personas mayores. Las personas mayores, de forma fisiológica, sin que padezcamos ninguna enfermedad ni ningún problema de salud, tenemos disminuido nuestro olfato. ¿Por qué? Pues por la atrofia del nervio olfatorio que va aconteciendo a medida que envejecemos. Pero además vamos perdiendo el gusto y la capacidad de cogerle el paladar, la palatabilidad a los alimentos. ¿Por qué? Pues que perdemos papilas gustativas. Además, disminuyen nuestras glándulas salivales, disminuye su capacidad de salivación. Todo ello hace que el bolo alimenticio, la masticación y la deglución se vean comprometidos. Máxime, si a eso le añadimos, pues que a medida que vamos envejeciendo se pierden algunos dientes o si ya usamos prótesis, muchas de ellas no funcionan a la perfección. Lo que llamamos son prótesis afuncionantes, que no cumplen todo su cometido. Y todo ello termina haciendo pues, que haya unos problemas para la masticación y sobre todo para la deglución, lo que se denomina la disfagia, que no tendría más importancia si no condicionase nuestro estado nutricional, pues porque no masticamos, no deglutimos y no absorbemos bien muchos de los nutrientes y no tendría problemas si además, como consecuencia de esa disfagia, de esa falta de coordinación en la deglución, no se nos pudiese ocurrir algún atragantamiento, digamos que nos pudiese producir alguna broncoaspiración. Pero siguiendo en esa serie de cuestiones que el paso del tiempo nos imprime, nos encontramos como que la motilidad del estómago y del intestino disminuye y disminuye su capacidad de absorción de forma que determinadas vitaminas como la vitamina B12, el hierro, la vitamina D, pues se ven comprometidos para absorberse. Ello hace pues, que la frecuencia de anemia aumente en las personas mayores respecto a las personas adultas o la osteoporosis sea un fenómeno más frecuente a medida que vamos envejeciendo. Además, disminuye la capacidad de segregar algunas enzimas, como por ejemplo la lactasa. Y esto es lo que explica que las personas mayores comiencen a hacerse más intolerantes a la leche, personas que anteriormente la toleraban perfectamente, a medida que vamos envejeciendo tenemos una dificultad para su tolerabilidad. Disminuye nuestro apetito. ¿Y esto por qué? Pues por cuestiones básicas, una de ellas como es que a medida que vamos envejeciendo nuestra actividad física disminuye y nuestro gasto energético disminuye. Por tanto, el organismo para compensar pues, disminuye el apetito para ingerir menos componentes energéticos. Y además hay un aumento en la producción de las hormonas antiapetito, de las hormonas anorexígenas, y disminuyen las hormonas favorecedoras del apetito o lo que se denominan hormonas orexígenas. Pero si entramos luego en el terreno de lo problemático, de los problemas de salud, las personas mayores vamos teniendo problemas de salud a medida que vamos envejeciendo. Y lo malo es que se empiezan a sumar, a ejercer un efecto sumatorio. Nos encontramos que normalmente a partir de los 60 o 65 años no se padece una enfermedad sola, aislada, sino que se suelen padecer varias enfermedades asociadas. ¿Y eso qué conlleva? Pues a que se tengan que tomar varios medicamentos. Pues bien, los medicamentos influyen en gran medida en el proceso de la alimentación y en la dieta que llevamos, ya que hay algunos que aumentan el apetito, otros que disminuyen el apetito, otros que ejercen un efecto sobre el gusto, produciendo alteraciones en el gusto y en el paladar, por tanto no tomamos la palatabilidad de los alimentos y los rechazamos, otros que interfieren con determinados nutrientes, como por ejemplo algunos laxantes, algunos diuréticos, algunos antiinflamatorios, algunos antibióticos, y que impiden la absorción de estos. Todo esto hace que
el proceso de alimentación y la nutrición sean muy complejos en las personas mayores, como hemos dicho, por estos tres fenómenos: su comportamiento alimentario, por un lado; por otro, el propio envejecimiento de las estructuras orgánicas; y otro, los problemas de salud que acompañan al proceso de envejecimiento. Por eso, una de las grandes preocupaciones es el conseguir o aproximarnos a ese concepto empírico que hemos dicho de dieta ideal. Y también sabemos que a medida que las personas vamos desarrollándonos, a menudo los ambientes sociales, culturales, etcétera, en los que nos movemos, hacen que nos movamos o nos desviemos del concepto próximo a esa dieta ideal, ya que nos cambia nuestro patrón alimentario, la incorporación al mundo laboral, el acceso a la comida rápida, no disponer de tiempo adecuado para preparar determinados alimentos. Pues bien, todo eso me gustaría recalcar que es lo que nos ocurrió a nuestra generación a lo largo de los años 50 o 60, que llevábamos una dieta de unas determinadas características que se aproximaba mucho más al concepto de dieta saludable o hipotética dieta ideal, y que el paso del tiempo, el desarrollo social, económico de la sociedad fue haciendo que fuésemos abandonando este modelo de dieta para irnos incorporando a otro de comida más rápida, comida mucho más a base de carnes, etcétera, de forma que a lo largo de la década de los 90 se ha desviado enormemente de ese concepto de dieta ideal, ya que cuando tendríamos que estar ingiriendo un 60% de hidratos de carbono para tener una dieta saludable, no alcanzamos más allá de un 40-45%. Cuando tendríamos que estar ingiriendo no más de un 30% de grasas, la dieta actual incluso llega a 40-45%. Y el contenido proteico de una dieta ideal debe estar en torno pues, a un 12, 15 o 17% en una persona mayor, y esta dieta de la década de los 90 pues, ha llegado a ponerse en cifras de un 17 hasta un 25%. Es decir, hemos ido distorsionándonos y apartándonos del concepto de dieta saludable o de dieta ideal. Y esto es algo que hoy en día, en lo que hoy tenemos que reflexionar. Porque hoy día las personas mayores, y para mejorar su estado de salud, no solo necesitamos alimentarnos, no solo necesitamos comer. Es decir, la alimentación, el concepto de alimentación, el concepto de dieta hoy en día no es sinónimo de saciar simplemente el hambre. Hoy en día, alimentarse significa tomar alimentos de una forma juiciosa y racional. Aproximarnos a ese concepto de dieta ideal a través de una dieta saludable. Y esa dieta saludable no es algo en lo que haya que innovar, probablemente es algo en lo que tengamos que rescatar, como decíamos, de la década de los años 50 o 60. Y es una dieta variada en la que juguemos con todos los grupos de alimentos. Hemos de llevar una dieta variada en la que conjuguemos todos y cada uno de los principales grupos de alimento y los combinemos de una forma adecuada y juiciosa, de forma que guarden un equilibrio y logremos ese, digamos, estado ideal en cuanto a la alimentación y dieta que mejore nuestra salud. Esa dieta saludable será la que nos va a permitir optimizar y mejorar nuestros resultados de salud, evitar determinados problemas de las sociedades actuales, como es el sobrepeso, como es la obesidad, como es la diabetes, verdaderas epidemias hoy en día, como son, digamos, las enfermedades cardiovasculares como consecuencia de una dieta excesiva en grasas, sobre todo a expensas de grasas saturadas, y esa dieta es la que va a ejercer un efecto protector sobre nosotros, que nos va a permitir vivir más, con una expectativa de vida tan halagüeña como la que hemos alcanzado, pero no solo más, sino mejor, es decir, libres de enfermedad y sobre todo libres de discapacidad o de dependencia. En definitiva, hoy en día, cuando hablamos de alimentarnos en adultos, en mayores, hablamos de
satisfacer al mismo tiempo nuestras apetencias gastronómicas, estas las que hemos dicho que tienen una gran influencia en los aspectos culturales, sociales, alimentarios, arraigados y adquiridos desde hace mucho tiempo, pero, digamos, aportando el máximo plus para nuestro estado de salud. Y este tipo de dieta, como hemos dicho, ¿qué dieta es? ¿Qué dieta es? ¿Qué tenemos que introducir? ¿Qué nutrientes tiene que llevar? ¿Tenemos que inventar algo nuevo? Rotundamente no. Podemos afirmar actualmente que los nutrientes están ampliamente y heterogéneamente repartidos en todos los alimentos. Como decíamos, no hay un alimento que contenga todos los nutrientes que necesita nuestro organismo. Y por tanto, si hacemos una dieta monótona, con poca variación de esos principales grupos de alimentos, porque nosotros lo que comemos no son nutrientes, nosotros comemos alimentos. Y esos alimentos nuestro organismo se encarga, a través de la absorción, digestión y metabolismo, en transformarlos, sacar, absorber sus nutrientes y transformarlos en la energía y nutrientes que precisamos para nuestro funcionamiento. Pues bien, solo una dieta variada, como hemos dicho, que conjugue los principales grupos de alimentos de una forma ponderada y equilibrada, y que los combine, logrará suministrar todas y cada una de las sustancias esenciales que necesita nuestro organismo para su desarrollo. Así pues, hoy estamos en condiciones de poder afirmar que esa dieta saludable, esa dieta variada y equilibrada, ha de ser una dieta adecuada y equilibrada que aporte toda la energía y nutrientes que precisa nuestro organismo. Y cuando hablamos de nutrientes nos referimos a los macronutrientes, es decir, hidratos de carbono, grasas y proteína, y micronutrientes, calcio, fósforo, hierro, zinc y, como no, fibra y agua. El agua es un nutriente más. El agua es un nutriente no energético, pero un nutriente más. Todos y cada uno de ellos aportados en cantidades adecuadas y suficientes para poder cubrir las necesidades orgánicas y que nos permitan mantener ese estado óptimo de salud. En definitiva, cuando hablamos de la alimentación, la nutrición, en definitiva, el estado nutricional de una persona, vamos a ver que va a ser un equilibrio entre lo que ingerimos por un lado y lo que consumimos por otro. Es decir, va a ser un equilibrio, una balanza que se equilibra entre la dieta ingerida y el gasto orgánico que cada persona tiene. Gasto orgánico al que le tendremos que sumar las diferentes enfermedades o problemas de salud, porque implementarán ese consumo energético y de algunos nutrientes, o determinados estados de hipercatabolismo, es decir, de hiperconsumo energético o nutricional. Este equilibrio será el que determinará el estado nutricional de cada persona. En definitiva, ya tenemos claro hoy lo que es el concepto de dieta saludable, dieta próxima a lo ideal, dieta adecuada, dieta equilibrada, que aporta todos nuestros alimentos necesarios para alcanzar un adecuado desarrollo según nuestro estado fisiológico y las circunstancias individuales entre las que cada uno nos movemos. Y esta dieta, para ello tendrá que tener, como hemos dicho, un sustrato, una cantidad de energía y una cantidad de nutrientes. Y esos que se denominan los requerimientos nutricionales. Esos requerimientos nutricionales son la energía y nutrientes que cada persona de forma individual necesita para mantenerse y que son absolutamente individuales en función de nuestras circunstancias, de nuestra edad, de nuestro sexo, de nuestra actividad física y de nuestro estado de salud. Son individuales para cada persona, pero claro, si tenemos que hablar de concepto de dieta saludable para el colectivo de adultos o de mayores con un efecto preventivo y para alcanzar el estado óptimo de salud, no podemos individualizar para cada una de las personas. Entonces lo que hablamos es de las ingestas básicas recomendadas, que es el promedio de esa energía y de esos nutrientes, es decir, el promedio de las necesidades nutricionales que globalmente un organismo de una persona adulta o de una persona mayor necesita para alcanzar su desarrollo óptimo. Y aquí estamos hablando ya de un promedio de energía, un promedio de nutrientes. ¿Y qué promedio necesita de energía cada persona mayor? Pues hemos dicho que son individuales en función de la actividad que cada uno lleve, lógicamente. No tiene el mismo consumo una persona inactiva que una persona activa. De hecho,
las personas mayores, a medida que vamos teniendo menos actividad física, el consumo energético va bajando y en cada década se consume un 10% menos aproximadamente. Pero si nosotros llegamos a comparar el consumo energético de una persona adulta de 30, 40 años con el de una persona mayor de 65, 70 u 80 años, puede haber diferencias hasta entre un 30 y un 50% de consumo energético. Y eso ha de tenerse en cuenta, porque si no se tiene en cuenta y seguimos aportando la energía de la edad adulta, pues habrá un balance energético positivo, como una cuenta bancaria, en la cual la persona terminará desarrollando un sobrepeso u obesidad. Es decir, hay que ajustar la dieta y su energía a la actividad de cada persona. Pero por contra, si no nos damos cuenta y esa persona tiene un estado de hipercatabolismo, porque tenga una infección, haya sufrido unas quemaduras, tenga una enfermedad de Parkinson, que hay una serie de movimientos involuntarios que tienen un consumo energético, deberemos también suplementar por encima de determinados rangos esa energía, porque si no nos quedaremos cortos y esa persona tendrá una pérdida de peso. En definitiva, la dieta adecuada, saludable, su valor energético, su ingesta energética ha de adecuarse a las circunstancias individuales. Pero hay que poner un promedio, como decíamos. ¿Cuál es ese promedio? Pues sencillo, un promedio de unas 30 kilocalorías aproximadamente por cada kilogramo de peso. Luego es verdad que hay un índice corrector, lo que hemos dicho, las personas que tienen mucha actividad física, pues habrá que multiplicar ese 30 por cada kilogramo y por 1,5, las que no tienen actividad, pues no hay que multiplicarlo por ningún coeficiente corrector. Las personas que están sometidas a cirugía, estrés, quemaduras o infecciones hay que multiplicarlos por un índice corrector, que en unos casos es un 1,2, 1,3. En definitiva, lo práctico es saber que un promedio energético adecuado para cualquier persona mayor son en torno a unas 30 kilocalorías por kilogramo de peso, aplicando una serie de coeficientes correctores en función de la actividad física y determinadas circunstancias individuales y problemas de salud. Bien, ese aporte energético también sabemos que ha de desarrollarse y distribuirse de una forma determinada a lo largo del día. No se puede comer un bol y yo ya he hecho mi aporte energético diario. No, la dieta, lo correcto en la persona mayor es que la estructuremos en un mayor número de comidas. Lo deseable es ir a 4 o 5 comidas diarias, que serían desayuno, pequeño sobredesayuno, comida, merienda, racional y cena, al menos. Y distribuir los aportes energéticos a lo largo de esas comidas. ¿Cómo? El desayuno, pues entre un 25 y un 30% de la energía. La comida, entre un 40 y 45%, la merienda no más de un 5 o 7% y la cena, pues un 20-25%. Bien, ¿y cómo se distribuye esa energía? Pues esa energía nos la aportan los nutrientes, los macronutrientes, los nutrientes energéticos. ¿Y cuáles son? Hidratos de carbono, grasas y proteínas. Pues esa energía, para que sea correcto, no vale tomar 2.000 kilocalorías y pensar que ya hemos cumplido. Depende, eso sería simplemente saciar el hambre, comer. Antes decíamos que hay que comer de forma juiciosa y racional. Esas 2.000 kilocalorías tendrán que estar fraccionadas en función de qué porcentaje de ellas me aportan los hidratos de carbono, cuáles las grasas y cuáles las proteínas. Y en este sentido estamos en disposición de decirle que esa dieta saludable sería aquella en la que los hidratos de carbono aporten entre el 50 y el 60% de la energía y que no más del 10% de estos sean a base de hidratos de carbono simples o refinados, de azúcares, como todos entendemos, dulces, bollería, etc. Las grasas han de aportar aproximadamente un 30% y siempre que las grasas saturadas procedentes de animales no sobrepasen el 10%, y además un indicador de calidad será que consumamos grasas monosaturadas o poliinsaturadas, cuyo ejemplo es el aceite de oliva o el pescado azul, ricos en ácidos grasos omega 3, omega 6, y las proteínas aporten aproximadamente entre un 15-17%. Y en las proteínas un consejo, no todas las proteínas tienen que ser proteínas animales,
proteínas animales, proteínas vegetales, los cereales, las legumbres, etc. Y lo óptimo es ir aproximándonos a que la proporción sea 60-40 o incluso 50-50. Es decir, que nos vayamos acostumbrando a ingerir proteínas animales en la misma proporción, vegetales, perdón, en la misma proporción que las animales. Este es un concepto de dieta saludable, de dieta equilibrada, de dieta protectora para la salud. Y además de estos macronutrientes, luego tenemos lo fino, los micronutrientes, el calcio, el fósforo, el zinc, hierro. Y estos existen una serie de requerimientos o ingestas básicas recomendadas. ¿Y cómo los conseguimos? Aquí parece que es más difícil. No, si nosotros hacemos una combinación juiciosa de esos principales grupos de alimentos, atendiéndonos fundamentalmente a una tabla de raciones o a las pirámides de alimentación o a las ruedas de la alimentación, que lo que hacen es conjugar un número de raciones de forma racional y juiciosa, está comprobado científicamente que habremos logrado cuadrar y equilibrar la dieta también en estos micronutrientes. ¿Es importante? Es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos al inicio, la importancia de la dieta en el estado de salud está fuera de cualquier duda siempre que tengamos un periodo de tiempo suficiente para poder desarrollarla. Y lo cifrábamos como en 2 años. La dieta, junto al ejercicio físico, la actividad física, la actividad mental y la eliminación de los hábitos tóxicos en las sociedades actuales constituyen los principales determinantes de salud para la promoción y para la educación de la salud. Lo que más beneficio y más calidad de vida pueda dar a nuestra población adulta y nuestros mayores es esto. De tal forma que una dieta saludable nos va a aportar enormes beneficios. A cualquier edad, reitero, siempre que exista suficiente tiempo para que ejerza sus efectos beneficiosos. Y estos efectos beneficiosos los vamos a recoger a corto plazo. ¿Por qué? Pues porque nos va a ayudar a controlar el peso, a controlar la obesidad, a mejorar las digestiones, como a largo plazo. A largo plazo, a nivel osteoarticular, nuestros huesos y articulaciones lo van a agradecer el llevar una dieta adecuada. Pero cómo no, a nivel cardiovascular nos va a proteger frente a la arteriosclerosis, evitando el desarrollo de enfermedades como infarto, accidentes cerebrovasculares, etc. Incluso la dieta saludable ejerce un efecto protector sobre determinados cánceres, como el de mama o el de colon. La dieta tiene un papel extraordinariamente protector en las personas adultas y en las personas mayores, especialmente en el colectivo de personas mayores que denominamos frágiles. ¿Y qué tipo de dieta es esa que tanto protege? Pues es la dieta que todos podríamos llevar, esa dieta de los años 50 o 60, ese concepto de dieta mediterránea que desafortunadamente abandonamos y que hoy estamos tratando de volver a recuperar. ¿Y en qué consiste esa dieta? En una dieta estructurada, como acabo de decir, y que sea rica en frutas, verduras, hortalizas, legumbres, cereales, algunos frutos secos, rica en aceite de oliva, y que evite fundamentalmente las grasas saturadas y sea rica, el aporte de grasas sea a expensas de grasas monoinsaturadas. Todo esto, ¿cómo lo conseguimos? Pues todo esto lo podemos conseguir en una casa, en un ambiente doméstico. ¿Cómo se articula esto? Porque no se puede estar con números ni con una calculadora para hacer de comer, es evidente. Pero para eso tenemos lo que hemos dicho. La labor didáctica, enseñar a las personas a combinar sus principales grupos de alimentos. Y eso se hace con una tabla de raciones o con una pirámide a modo de juego, o incluso en la escuela hoy en día se educa a los niños en el rombo de la alimentación o en la pirámide de la alimentación o en el castillo de la alimentación, jugando, aprendiendo juegos didácticos que nos enseñan y nos recalcan los valores positivos que tiene determinada dieta. En este sentido hay tablas de raciones que simplemente lo que nos dicen es que a lo largo de la semana pues debemos ingerir aproximadamente pues unas 25 raciones de lácteos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una ración de lácteo, que es considerar 200
50 centímetros cúbicos de leche, o 2 yogures, cuidado no nos equivoquemos en eso, en las equivalencias. No podemos pensar que un yogur, que es una ración de postre, es una ración de lácteos, es media ración de lácteos. O puede ser 40 gramos de queso, o 60, dependiendo del tipo de quesos, en función de que sea queso curado o queso fresco. Una ración de carne, pues está en torno a unos 120, 125 gramos, y hemos de tener en cuenta, y hemos dicho, que la dieta que actualmente llevamos es una dieta que tiene un excedente en carnes. No deberíamos hacer que semanalmente se sobrepasase más o menos de 4 o 5 raciones, y tiene que ser más rica en pescados. Tiene que ser más rica en pescados. ¿Por qué? Pues porque hoy en día el pescado debe predominar sobre las carnes. 6 raciones y media, 7, 6 y media es imposible, promedio. Una semana 6, otras 7. Carnes, unas 4 y otras 5. Y el huevo, que no debe sobrepasar pues unas 3, máximo 4 raciones, siempre que la persona no tenga ningún problema de salud. Pero, ¿y la fruta? Pues la fruta debe ser abundante, 22 raciones de frutas a la semana. Y por contra, una dieta saludable debe tener restringido el consumo de determinados productos que no son muy saludables. ¿De qué estamos hablando? De los dulces. Miren ustedes, cuando trabajamos dulces, productos de bollería industrial ricos en aceite de coco y palma, que son grasas saturadas, ¿de qué estamos hablando? Cuando funcionamos con la pirámide de la alimentación, es una imagen gráfica en la cual en la base van todos aquellos alimentos que hay que consumir en mayor cuantía, por eso es más amplia. Y a medida que nos vamos acercando al vértice, que es más estrecho, son aquellos alimentos que no deben tomarse más que excepcionalmente. Pues los dulces están justo en el vértice de la pirámide, junto con los embutidos y las grasas saturadas, mientras que en la base que tenemos el agua, 8 o 10 vasos de agua a diario, que tenemos la fruta, verdura, hortalizas, cereales, es decir, los alimentos más saludables que hay que combinar mayor número de veces a la semana están en los diferentes escalones de la pirámide, y a medida que nos vamos acercando al vértice son aquellos que hay que utilizar de una forma más restringida, porque son los más perjudiciales para nuestra salud. Bien, este es el concepto de confección de una dieta, o sea, a expensas de pirámides, o sea, a expensas de una simple tabla de raciones de alimento en la cual cada uno en nuestras casas sepamos que esta semana estamos deficitarios o no, y la tendremos que utilizar esa tabla de raciones de alimento una semana o 2, luego ya será un acto matemático y rutinario el que nos hará ir haciendo las combinaciones. Con esto nos ha quedado claro cuál es el concepto de dieta saludable, que no es que tengamos que hacer algo ni innovar, ni simplemente rescatar determinados hábitos que en su día abandonamos y que nos permitirán alcanzar un estado óptimo de salud. Cuando nos apartamos de esto, ¿qué entramos? Pues entramos en las alteraciones de los estados de salud. Las alteraciones en el estado de salud referido a la alimentación. En la nutrición, ¿de qué hablamos? Hablamos de la malnutrición. Mucho se habla de la malnutrición, pero a veces la definición no es correcta. Todos pensamos que la malnutrición es simplemente un defecto de nutrientes. La malnutrición es cualquier alteración del estado nutricional, bien sea por defecto o por exceso. Cuando hablamos por defecto, estamos hablando de la malnutrición proteico-calórica o desnutrición, y cuando hablamos por exceso, hablamos del sobrepeso o la obesidad. Bien, la malnutrición en las personas mayores es muy frecuente, pues es relativamente frecuente, y sabemos que la malnutrición tiene una relación estrecha y directa con la enfermedad, con los problemas de salud, de forma que las personas que no están bien nutridas, es decir, que están malnutridas, enferman más fácilmente. Adquieren más infecciones. Y las personas que están enfermas, es muy fácil que caigan en un estado de malnutrición. ¿Por qué? Pues porque hay enfermedades
pongamos el ejemplo de una infección, que tiene un consumo energético adicional, como comentábamos anteriormente, y o bien le reajustamos el componente energético o ese hiperconsumo nos va a ir haciendo caer en un déficit. En definitiva, nos debemos quedar con la idea de que la enfermedad y la malnutrición están estrechamente relacionadas, tanto cuanto más enfermedades asociadas presenten las personas. Y hablábamos de la malnutrición proteico-calórica, la desnutrición, porque miren ustedes, la obesidad está presente en un 20, un 30% de la población mayor, de 60 a 65 años. 20% en hombre, 30% en mujer aproximadamente. Y la desnutrición, la malnutrición por defecto, pues es variable. Se han dado muchas cifras, pero a mí me gustaría estratificarla dependiendo del lugar en el que está cada persona. Me explico. Cuando analizamos a personas mayores de cualquier edad, superiores a 60 o 65 años y hasta 80 o 85, en el ámbito comunitario, es decir, viven en sus domicilios, ¿qué quieren decir? Que tienen un estado de salud aceptable y que tienen autonomía suficiente para vivir en él de una forma digna, la malnutrición no sobrepasa cifras del 1 al 3%. Ahora bien, cuando contamos a personas ingresadas en residencias, nos vamos el 28, 30, 35%. ¿Qué ocurre? ¿Que allí comen menos? No, lógicamente que es una población, vamos a llamarle seleccionada, que está ingresada en residencias precisamente por sus múltiples problemas de salud que le han generado una dependencia y que no puede ser atendido adecuadamente en su casa, y que muchas de estas enfermedades generan un hiperconsumo energético y de nutrientes y que hacen que, pese a que la persona ingiera energía y nutrientes en unas cantidades adecuadas, tiene un consumo superior a lo que ingiere y cae en este estado de déficit. Igual nos ocurre cuando analizamos a personas ingresadas en hospitales que están padeciendo una enfermedad aguda, la cual, como hemos dicho, tiene un consumo exagerado de energía y de nutrientes. Pues ahí las cifras de desnutrición pueden llegar a alcanzar entre el 20 y el 50%. Y aquí me gustaría llamar la atención. Todos prescribimos dietas a personas con determinados problemas de salud, por ejemplo, hipertensiones, diabetes, etc. Y a veces los regímenes dietéticos a los que sometemos a los pacientes son tan estrictos, sobre todo a partir de determinadas edades, y con un ajuste calórico tan intenso, me refiero a dietas en torno a 1.500, 1.550 kilocalorías, que prácticamente podemos estar en condiciones de afirmar que a partir de los 70 o 75 años, pocos se benefician de esos regímenes dietéticos tan estrictos, salvo cuando están en estado, esa enfermedad está en fase aguda o descompensada. En condiciones de estabilidad, dietas inferiores a 1.500, 1.600 kilocalorías deben ser seguidas muy estrechamente porque probablemente caigamos en un déficit nutricional, en una desnutrición. Y esta desnutrición, como decíamos, no tiene que ser necesariamente, hay dos tipos de desnutrición. Uno es cuando el déficit es por una falta de aporte externo, que es lo que se llama la desnutrición primaria o el marasmo, y otro es cuando, pese a que haya un buen aporte externo, que es lo normal, la persona interiormente, endógenamente, tiene un consumo exagerado, que es lo que se denomina la malnutrición proteico-calórica o desnutrición, como decíamos. En definitiva, para prevenir cualquier estado nutricional anómalo, lo que nos hace falta es llevar esa dieta, ese concepto que hemos estado llevando de dieta saludable, variada, equilibrada, tanto energéticamente como de nutrientes. Y realizar unas valoraciones del estado nutricional periódico de las personas mayores, tanto más cuanto más sean y cuanto más enfermedades asociadas tengan, para detectar los déficits nutricionales con la mayor precocidad posible para así corregirlos y evitar las complicaciones añadidas, ya que la desnutrición, cuando se manifiesta clínicamente, suele ser tardía, puesto que suele llevar un periodo de 4, 6 e incluso más meses en estadio subclínico, en el cual va labrando suficiente
efectos negativos sobre el organismo cuya corrección posteriormente resulta muy lenta. ¿Cómo determinar el estado nutricional de las personas? Pues simplemente a través de una entrevista y viendo qué es lo que cada persona ingiere, a través de esa tabla de raciones, como les contaba anteriormente, si no las utiliza adecuada y juiciosamente, podemos sospechar que esta persona tiene mayor riesgo de caer en un estado de malnutrición y, por tanto, debemos establecer un control clínico por su médico de cabecera, por su enfermero, de su estado nutricional. Un control a expensas de datos antropométricos, peso, talla, el índice de masa corporal e incluso, si es necesario, a partir de datos analíticos, analizando las proteínas, albúmina y otros factores como la transferrina, etc. En definitiva, que la desnutrición es un efecto de una mala alimentación o bien fruto de determinadas enfermedades orgánicas que, pese a tener una alimentación adecuada, ejercen unos efectos, unos requerimientos mayores e insuficientes. Y mi mensaje es que para prevenir cualquier alteración nutricional debemos llevar una dieta, una alimentación correcta. Concepto de dieta saludable, dieta variada, dieta equilibrada, dieta prototípica, dieta mediterránea, que la población llevó en la década de los años 50-60 y que desafortunadamente abandonamos y que debemos darnos prisa por rescatar con la mayor prontitud. Muchas gracias, Primitivo. Nos has abierto el tarro de las esencias, sentando muy claramente las bases. Seguro que todo esto genera interés, inquietudes, posibles preguntas. Bueno, pues estamos a su disposición a través de la página web de CEOMA, desde donde transmitimos y en cuya biblioteca incorporamos todos estos contenidos para seguir desarrollándolos en función de lo que necesiten. Coméntenlos, divúlguenlos entre sus amigos, véanlos a través de la página web una vez y otra, porque son las bases para que todos podamos vivir un poquito más y sobre todo vivir un poquito mejor. Muchas gracias.